En el video que estaremos mostrando hoy, explicaré fundamentalmente un estudio de caso ligado a la asignatura costos y presupuestos, aunque también este estudio de caso puede ser visto en la ingeniería industrial, en las proyecciones de demanda, administración de empresas y otras carreras académicas. El estudio de caso que hago coalición es el estudio de caso bastante conocido en la ingeniería. Es el estudio de casos bastante conocido en la parte académica como de el estudio de casos que estoy hablando particularmente hace referencia a la empresa Envases y Envases. Generalmente, en términos generales, el estudio de casos que estoy haciendo referencia precisa a la empresa Envases y Envases. En términos generales, este estudio de casos se encuentra en el apéndice de un libro, el cual desconozco el autor y desconozco el título. Sin embargo, hace referencia a una empresa que fabrica envases de diferentes tamaños, que tienen como materia prima una lámina de zinc que mide 100 por 70 centímetros y que dicha lámina de zinc es pasada por un proceso de producción que se muestra en la siguiente ruta: impresión, corte, troquelado y acabado. Sucede que la lámina de zinc que proveen de 100 por 70 es cortada en dos partes de 50 por 35 y a esa lámina de 50 por 35 se le hacen un proceso de troquelado de diferentes tamaños, o más bien de diferente forma, para dar con ese troquel diferentes tamaños de envase. Por ejemplo, el troquel G1378 se obtiene un envase de 1 galón por golpe de cada lámina de 50 por 35. Esta empresa produce tamaños de envases de tres tipos: de 1 galón, de medio galón y de 1/4 de galón. Todos son tomados de la lámina de 50 por 35. Hay unos tiempos, unas capacidades de la empresa que hay que analizarla para determinar, para una demanda que se proyecta, donde se establece si la empresa cumple o no cumple con las capacidades necesarias para suplir esa demanda. La información en términos generales que nos proporciona este documento nos habla sobre, como ya les mencioné, los troquel de las diferentes láminas, los diferentes troqueles que se hacen a la lámina, los diferentes tamaños de troquel, la ruta y secuencia de fabricación de un envase, la capacidad de producción. Se da una información en términos generales de la capacidad de producción, donde cada centro de trabajo de inspección, corte, troquelado y acabado, que es este centro de trabajo que vemos acá en esta ruta, tiene unos recursos disponibles, un tiempo de ejecución estándar unitario y un tiempo de preparación, unos factores de eficiencia y un factor de aprovechamiento. ¿Qué sucede principalmente y cuál es la invitación en este estudio de caso? La empresa plantea que hay un director de mercadeo dentro de ella que es nuevo, el cual está obteniendo estimaciones con errores de más del 50%. Luego entonces invitan al ingeniero que realice unas actividades, unos presupuestos, unas proyecciones,
unos análisis, unos programas, unos planes para poder suplir con la demanda que se tendrá en el siguiente año, con algunas variaciones que determina el documento. La empresa proporciona una tabla de demandas para el año 2005 y el año 2006. Proporciona unas condiciones especiales para la demanda y proporciona unas condiciones para la capacidad de producción o para la producción de los 6 primeros meses del año 2007. También establece una distribución porcentual de la producción de los envases. ¿Qué sucede? El primer paso para este ejercicio es proyectar la demanda del año 2007. Eso lo vamos a realizar por medio de Excel. En Excel, con la proyección de la demanda, esta tabla que tenemos aquí es la misma tabla que encontramos en el documento que estábamos mostrando. Esta misma tabla. Y nosotros vamos a proyectar la demanda para el año 2007 en todos los meses en función de cada tamaño de envase. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a usar el principio de los mínimos cuadrados como método cuantitativo para la proyección, ya que la proyección de la demanda, como plantea inicialmente el estudio de caso, el director principalmente está haciendo pronósticos de demanda de los productos de la línea solamente empleando modelos cualitativos de proyección. Eso es causal de error, por lo tanto tiene errores con más del 50% de estimación. En este caso, como usaremos un método cuantitativo que se llama método de los mínimos cuadrados, vamos a obtener un valor con mayor confiabilidad que no solo depende de valores cualitativos o de aspectos cualitativos. Ahora bien, tenemos envases de un cuarto de galón para enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿Por qué lo hacemos hasta junio? Porque el estudio de caso dice que usted es el encargado de desarrollar un plan de producción agregado por mes para los primeros 6 meses del año 2017. Perdón, año 2007. Y acá también dice que por lo que lo han encargado a usted de realizar las proyecciones de la demanda del año 2007 para los primeros 6 meses de los 3 productos principales que maneja la empresa, las 3 clases de envase. Por esa razón en Excel solamente estamos tomando una proyección de la demanda para estos primeros 6 meses. ¿Cómo vamos a lograr esa proyección? El método de los mínimos cuadrados dice que Y es igual a A más B por X. Pero ¿quién es A? La sumatoria de los Y entre N. ¿Y quién es B? La sumatoria de los X por Y sobre los X cuadrados. Este método de los mínimos cuadrados no es el objetivo explicarlo en este video, pues se extendería mucho más. El objetivo de nosotros es explicar cómo hacemos la proyección de la demanda a través de este método. El método de los mínimos cuadrados se basa principalmente en que tenemos 2 primeros años, 2005-2006, cada uno con sus valores. Por ejemplo, en el envase de un cuarto de galón tenemos 2005, 9620, que corresponde a este valor. Mes enero de envase de un cuarto de galón corresponde a 9120. Y para 2006 correspondió a 10.680. 10.680. Ahora,
El método de los mínimos cuadrados establece que para las series pares, una serie par indica que estamos trabajando en este caso con dos datos históricos. Las series pares son todos los números pares de los números reales que tengamos como datos. Es decir, tenemos solamente datos de 2005 y de 2006 para enero. Si tuviéramos datos para 2007 y nuestra proyección fuera de 2008, nuestra serie no sería par. Nuestra serie sería una serie impar y la manera de proceder es distinta. Como es una serie par, debemos iniciar por pares, es decir, tenemos menos 1 y 1. Por lo tanto será menos 1 para el primero y 1 para el segundo. Esos son los valores de la X. En el tercero, que será nuestra proyección, como esto se hace hacia adelante, tenemos el siguiente número, 3 como el siguiente número. Aquí se iría 5, luego se iría 7, luego sería 9 y así sucesivamente. Pero en este caso solamente tenemos dos datos históricos y aquí colocamos 3. Menos 1, 1 para los datos que ya existen y 3 para nuestra proyección de demanda. ¿Quién es x cuadrado? Sencillo, este valor elevado al cuadrado. En este caso, como tenemos 1 y 1, sencillamente al elevarlo al cuadrado nos va a dar 1 también. Este se deja vacío. X por y. X por y son los y, son nuestra demanda, y los x son estos que se encuentran aquí. Entonces, x por y sería 9120 por menos 1, tenemos negativo 9120. Asimismo, para la demanda de abajo, para el valor de abajo, 10.180 por 1 da 10.680. De esa manera podemos proceder a hallar los valores de A y de B. En este caso, el valor de N es el valor de nuestros datos históricos. Para este caso tenemos solamente dos datos históricos. Por esa razón, N es 2. A, como vemos aquí, es igual a la sumatoria de los y sobre n, es decir, la sumatoria de los y, que son estos valores que están aquí, sumatoria, como yo lo tengo, sumatoria de los y, estos son los y, 9.900, perdón, sumatoria de los y, 19.800, que es la sumatoria de estos dos valores, y de esa manera podemos proceder a hallar A. ¿Quién es A? La sumatoria de los y sobre los n. Sumatoria de y son estos valores que tenemos aquí. Por eso es que aquí tenemos sumatoria 10.000, 19.800, que es la suma de este más este, sobre n. N ¿cuánto equivale? 2. Por eso es este entre este. ¿Quién es B? La sumatoria de los xy sobre la sumatoria de los x cuadrados. La sumatoria de los x por y la tenemos aquí y la sumatoria de los x cuadrados la tenemos aquí. Por lo tanto, B será este entre este. Asimismo, podríamos pasar a hallar la demanda que se proyecta como y es igual a A más B por X. A más B, aquí lo podemos ver, A, que sería este de aquí, más B, este por X, que es por 3. Así tenemos el valor pronóstico de la demanda. De esa manera podemos proceder a hallar todos los valores de demanda para cada uno de los datos. Enero, enero, febrero, febrero, marzo, marzo, abril, abril, para cada uno de los datos por envase. Por esa razón que aquí tenemos 6, 6 y 6, tenemos 18 pronósticos de demanda, porque son 6 meses que estamos proyectando por
tres clases de envases. Al obtener los valores de demanda para cada uno de los meses y para cada uno de los envases, vamos a obtener este cuadro que tenemos aquí, con los valores de demanda obtenidos de cada tabla de proyección por el método de los mínimos cuadrados. Aquí, este valor lo trasladamos hacia toda esta tabla. Hay que tener en cuenta algo en el tema de la demanda. Para este caso, precisamente, resulta que en el enunciado tenemos que hay dos variables que dicen que para el mes de enero es necesario disminuir un 15% de las proyecciones de la demanda de la familia de productos de envase, debido principalmente a que varios clientes tienen suficiente inventario de este tipo de productos para ese mes. Además, para el mes de abril, varios clientes que compran la familia de productos de envase realizarán promociones, lo cual incrementa la demanda en un 20%. Esto nos indica que tenemos que hacer una disminución del 15% de la demanda en todos los tres productos de envase para el mes de enero, y que para el mes de abril tenemos que aumentar la producción o no, y que para el mes de enero la demanda aumentará en un 20%. Por lo tanto, a esta misma tabla que tenemos aquí, la copiamos aquí, con la diferencia de que este valor para enero va a ser igual a, obsérvese la fórmula, este valor que tenemos aquí menos ese mismo valor multiplicado por 0.15, que equivaldría a un 15%. Igualmente para este e igualmente para este con su respectivo envase. Para abril tendríamos este valor que tenemos aquí sumado a ese mismo valor multiplicado por 0.20, es decir, el 20% de sí mismo, atendiendo así a la variable que nos determina la demanda, el mismo ejercicio. Ahora bien, ¿cuál es el segundo paso en este estudio de caso? Este estudio de caso invita a que se haga un análisis de la capacidad de producción, ya que esta determinará los aspectos mínimos para la empresa en función de abastecimiento, en función de recursos humanos, en función de si se puede cumplir o no se puede cumplir con lo que se tiene. Para esto es necesario, primero que todo, hacer un análisis de capacidad interna. Este análisis de capacidad interna, aunque no tiene relación directa con la parte de producción, se hace necesario realizarlo porque dentro del perfil competitivo de la empresa internamente necesitamos saber, bajo la normatividad ISO 9001, que es la que implementa la empresa, porque está dicho en el mismo documento, aquí dice que la empresa obtener certificación ISO 9001, en este caso era del año 2000, como estamos actualizando, ya la ISO 9001 va por la 2015, es necesario obtener relevancias con respecto a las capacidades de la empresa internamente, refiriéndose principalmente a capacidades tecnológicas, competitivas, de la directiva financiera y capacidades del talento humano. Estas capacidades nosotros las vamos a colocar en la siguiente matriz, que se va a diferenciar por fortalezas y debilidades, y qué impacto genera esa capacidad que nos estamos refiriendo dentro de la organización. Entonces, tenemos una capacidad tecnológica con una fortaleza media, capacidad competitiva con fortaleza mayor, capacidad de la directiva con fortaleza mayor, capacidad
financiera con fortaleza mayor y capacidad del talento humano con fortaleza menor. Estos datos son propios de la persona que está realizando el análisis de capacidad interna. Yo los tomé así porque haciendo la lectura de este texto me di cuenta que en tecnología la empresa no se encuentra actualizada de tal manera que pueda aprovechar las herramientas tecnológicas que existen hoy en día. De igual manera, es bien sabido que estamos hablando de un estudio de caso que tiene ya muchos años de antigüedad. Bueno, este atrevimiento a hacer esta matriz me lo tomé porque es necesario, al hacer un análisis de capacidad, conocer la empresa no solamente en producción, sino también en otras variables. Esta tabla que vemos aquí es la tabla que nos presenta el enunciado en esta página. Información de los centros de trabajo de la empresa. Es esta misma tabla, es esta que encontramos acá. Pero ¿cómo nosotros vamos a analizar nuestra capacidad de producción? ¿O cómo vamos a analizar la capacidad de producción de esa empresa? De la siguiente manera. El estudio de la capacidad de producción vamos a hacerlo de dos formas. Uno, en contra de un tiempo de ejecución y otro en contra de un tiempo de preparación, que son los dos tiempos que encontramos en esta tabla. Si la producción fuese lineal, si la producción fuese linealmente, al tener los tiempos de ejecución de cada uno de estos tramos, impresión, corte, troquelado y acabado, estos minutos que tenemos aquí daría 6 minutos. Daría 6 minutos en tiempo total. Pero hay que tener en cuenta que la empresa trabaja turnos de 8 horas y que hay una hora que no es productiva. Por lo tanto, la empresa solamente tiene horas productivas o minutos productivos de 420, que al dividir esos 420 minutos entre estos 6 minutos que dura linealmente la producción, se podría inferir en primera instancia que la empresa podría 70 veces repetir el mismo ciclo en un día laboral, en primera instancia, porque supuestamente se demora 6 minutos. Pero ya veremos más adelante que esto no es así. Ahora, en el tiempo de preparación vamos a tener algo diferente. En impresión, la empresa tiene un tiempo de preparación de 4 horas por color y 2 horas por tamaño. Y tiene un tiempo de preparación en troquelado de 2 horas. Sabemos que si la jornada laboral es de 8 horas, la empresa tendrá la posibilidad de cumplir únicamente si se elaboran esas 8 horas totalmente. Pero el mismo enunciado nos aclara que hay una hora que no es productiva. ¿Dónde se encuentra eso? Aquí, la empresa elabora un turno de 8 horas, de las cuales una hora no es productiva, durante 6 días a la semana. Ahora bien, tenemos las siguientes conclusiones iniciales ante los tiempos de preparación y los tiempos de ejecución. La empresa podría repetir el ciclo 70 veces en las horas laborales que tiene. Este ciclo, impresión, corte, troquelado y acabado según los tiempos, estos que encontramos aquí. Ya veremos más adelante que no es así. Y el tiempo de preparación, que sería 6 horas en impresión, 4 horas de color y 2 horas de tamaño, y 2 horas por tamaño para troquelado. Se tomaría las 8 horas completas. Menos una hora que no es productiva, la empresa estaría teniendo una hora menos para el tiempo que necesita. Entonces,
Esta es una muestra inicial sin hacer una investigación más a profundo ya del propio proceso productivo, de que la empresa no, con estos tiempos no podrá cumplir con la demanda. Ahora, aquí tenemos un diagrama, que es este mismo, pero aquí se le han agregado la maquinaria con la que cuenta la empresa. Este proceso lineal que está aquí es en términos generales, pero aquí se tiene toda la información. ¿Por qué? Porque troquelado hay recursos disponibles 3. Bueno, aquí en esta matriz, en este diagrama, hace falta, sería así: troquelado hay 3 recursos disponibles y de acabado hay 4 recursos disponibles, pero hay que tener en cuenta que son 4 centros de acabado, pero solo tienen 2 operarios actualmente. Esto se muestra en esta ecuación. El centro de trabajo donde se realiza el proceso de acabado, aunque tiene 4 bancos de trabajo, cuenta el día de hoy con 2 operarios únicamente. Entonces, inicialmente se encuentra así el diagrama. Hay un operario que se encarga de la impresión, un operario que se encarga del corte, hay 3 operarios de troquelado y hay 2 operarios de acabado, con 2 centros de acabado más disponibles, pero que no cuentan con operarios. Paralelamente a eso, hay un proceso de preparación de maquinaria y un proceso de preparación de troquelado, cada uno con sus tiempos. Pero nosotros vamos a concentrarnos principalmente en el tiempo de este diagrama en azul, el diagrama que se encuentra en azul, que es el tiempo de producción, de ejecución de esas láminas de zinc. Lo vamos a ver en el siguiente diagrama que mostramos aquí. ¿Qué es lo que está pasando inicialmente? Y veamos en términos más profundos qué es lo que está pasando. Vamos a tomar como referencia la demanda del mes de abril. Y aquí vamos a adelantarnos un poquito. Ya aquí en la proyección de la demanda tenemos los datos de abril completos. Pero recordemos que nuestra producción tenemos que medirla diariamente. O sea, cuánta capacidad tiene la empresa de producir diariamente tantos envases. Y qué necesidades hay diariamente también según esa proyección de la demanda. Entonces, antes de empezar a analizar este diagrama, vamos a irnos al programa de producción, donde nosotros tenemos lo siguiente. Esta es la demanda. Estos son los días laborales para esos meses que nos los proporciona el enunciado en cada uno de estos ítems. Días laborales en enero 25, febrero 23, marzo 25, abril 22, mayo 24 y junio 25. Estos son estos días laborales. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer? Dividir este valor de demanda completa para el mes de enero en los envases de un cuarto de galón entre estos días laborales para saber cuántas unidades de ese envase debo producir diariamente. Asimismo, para los demás obtenemos esta tabla. Ahora sí que tenemos hasta aquí, hasta esta parte, la producción diaria, nos devolvemos al análisis de capacidad y hagamos el ejemplo con el mes donde la demanda es más alta, porque si sabemos que cumplimos con el mes donde la demanda es más alta, los otros meses cumplirán por defecto. El mes donde la demanda es más alta es abril. 583 para envases de un cuarto de galón, 1072 para envases de medio galón y 1333 para envases de un galón. Si nosotros hacemos un análisis de esto, un análisis del proceso productivo
según los tiempos que se dan, tendríamos la siguiente situación. En impresión hay un solo operario actualmente, que lo encontramos aquí. Fuerza laboral al finalizar diciembre de 2006. O sea, lo que tendríamos para iniciar 2007. Un operario en impresión, un operario en corte, 3 operarios en troquelado y 2 operarios en el centro de acabado. Un operario, 3 operarios y 2 operarios. Es lo que tenemos actualmente. Ahora, ese operario en el centro de impresión tiene la tarea de preparar o de realizar esta actividad que se muestra en la tabla. Dice: impresión, un recurso disponible y tiempo de ejecución estándar unitario, 1 minuto por lámina. 1 minuto por lámina. ¿Qué pasa? Esta persona de impresión, al tener que gastarse 1 minuto por lámina, se gastaría 10 minutos y voy a explicar por qué se gasta 10 minutos. Porque resulta que la máquina que se usa aquí en el proceso de corte permite colocar 10 láminas de 100x70 en un solo tiempo, al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasará? Que si yo tengo una lámina lista aquí y la mando hacia acá, si la mando allá sola me demoro 3 minutos con esa sola lámina. Y este señor se demora 1 minuto por lámina. Por lo tanto, es factible que la persona se demore 10 minutos por lámina y luego esas 10 láminas vayan hacia el proceso de corte para que ingrese todas juntas y se demore solamente 3 minutos cortando 10 láminas y no 3 minutos cortando una, luego 3 minutos más cortando 2, luego 3 minutos más cortando 3, luego 3 minutos más cortando 4 y así sucesivamente. Solamente haría los 10 minutos que se demora este señor en el proceso de impresión, se pasan hacia acá para que se corten las 10 láminas en conjunto, porque la máquina lo permite. ¿Dónde lo dice? Lo dice aquí. Dice: la cizalla hidráulica en donde se realiza el proceso de corte tiene una capacidad de corte hasta 10 láminas de zinc. Ahí tenemos la respuesta. Al hacer ese corte de 10 láminas de zinc, obtenemos 20 láminas de 50x35. Recordemos que ese es el estándar. Esas 20 láminas de 50x35 las vamos a llevar a un troquelado. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿hacia qué tipo de envase vamos a apuntar? ¿Por qué? Porque yo necesito para el mes de abril 583 envases de 1/4 de galón producidos diariamente. Si hacemos linealmente esta operación para troquelar y obtener envases de 1/4 de galón, entonces tendríamos lo siguiente: estas 20 láminas irían hacia esta parte, 7 láminas para este primer operario, 6 y 6 láminas para el tercer operario, o más bien 7 láminas para el primero, 6 para el segundo y 7 láminas para el tercero, haciendo ese troquel para obtener envases de 1/4. Pero ¿qué pasa? Que tú al troquelar una sola lámina de 50x35, obtienes 4 envases de 1/4 de galón. ¿Dónde lo dice? Aquí. El troquel P1679
se obtienen 4 envases de 1/4 de galón por golpe de cada lámina de 50 por 35. Entonces, si tú haces este proceso únicamente para, para obtener envases de 1/4 de galón, vas a obtener 80 de ese troquelado. De estas 20 láminas obtienes 80 envases de 1/4 de galón para que pasen al proceso de acabado. Eso hay que entenderlo bien. Ingresan 10 láminas al proceso de impresión. Salen las 10 láminas en conjunto hacia el proceso de corte y se obtienen 20 láminas de 50 por 35. Esas 20 láminas se las distribuimos a los 3 operarios de troquelado, en 7, 6 y 7. Asimismo, le enviamos a los de acabado 40 láminas, 40 unidades de envase de 1/4 de galón y 40 unidades de envase de 1/4 de galón para el otro. ¿Por qué? Porque de estos 7 troqueles salen 7 por 4, de este salen 6 por 4 y de este salen 7 por 4 también. Salían 80 envases de 1/4 de galón, porque así lo determina el ejercicio. Entonces tenemos 80 envases. Ahora sumemos los tiempos que se demora entonces el proceso productivo. El proceso productivo se demora en realidad 10 minutos aquí para este señor, 3 minutos que la máquina se demora cortando las 10 láminas. Aquí este proceso es paralelo, no se va a demorar 10.5 más 9 más 9, sino que se demora lo que se demore el de mayor tiempo. En este caso es de 10.5. El operario del troquelado que está haciendo las 7 partes se demora 10.5 minutos. Y para el acabado de 40 unidades se demorarían 20 minutos. ¿De dónde salen estos datos en minutos? Una lámina en impresión se demora 1 minuto. Si tengo 10 láminas, me demoro 10 minutos. Eso lo establece esta tabla. Tiempo de ejecución, 1 minuto por lámina. Tiempo de ejecución para corte, 3 minutos por corte. Perdón. Es correcto, 3 minutos por corte. ¿Por qué? Porque así lo establece el enunciado. Observe que aquí dice corte 3 minutos por corte. Pero sabemos que el corte de estas láminas pueden haber 10. Por lo tanto, todas las 10 láminas yo podría cortarlas en 3 minutos. Ahora, para el proceso de troquelado, cada lámina de 50 por 35 se demora 1.5 minutos. Lo establece aquí, 1.5 minutos por golpe. En un golpe solamente puedo troquelar una lámina y por lo tanto me tengo que demorar 1.5 por golpe. Por lo tanto, el que más se demora será 1.5 por 7, que es el operario que tiene 7 partes, 7 láminas de 50 por 35. Y además, para el acabado se demora 30 segundos por cada 30 segundos por cada uno también, porque lo establece así, 30 segundos por unidad. Aquí se establece que serían 20 minutos, porque son 40 unidades, 30 segundos son 0.5 minutos y obtenemos 20 minutos de demora. El total del tiempo es de 43,5 minutos. Llegamos a la siguiente conclusión. 80 unidades de envases de 1/4 de galón se producen en 43,5 minutos. Si necesito 583 unidades, que es la demanda del mes de abril para ese tipo de envase, ¿cuántos minutos necesito? Del mes de abril diariamente, claro. ¿Cuántos minutos necesito? Necesito 316,7591 minutos, que eso equivale en horas a 5 horas, 27. Lo cual quiere decir que solamente la operación de obtener los 583
unidades de envase de un cuarto de galón, se demorarían más de la mitad del tiempo de producción que tengo para ese día, porque solamente tengo 8 horas. A lo máximo 10 con las horas extras de los trabajadores, que son 2 horas extras que tengo permitido. Entonces, obsérvese que sin necesidad de seguir analizando estas dos que son para los envases de medio galón y esta que es para los envases de un galón, podemos decir que, que, que no hay tiempo suficiente para producir esas unidades que estamos necesitando para ese mes de abril. De igual manera, hagamos el ejercicio ahora un poco más rápido. Entran 10 láminas. Esas 10 láminas traen consigo en el proceso de corte 20 láminas de 50 por 35. Estas 20 láminas se distribuyen entre cada operario a 7, 7 y 6, y cada lámina se pasa a estos señores. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que aquí estamos haciendo el ejercicio para envases de medio galón, y resulta que en el proceso de troquelado, cuando tú realizas ese procedimiento, al troquelar una lámina solamente vas a obtener 2 envases. Entonces aquí se reduciría a la mitad. Ya no estás obteniendo 80 envases, sino que estás obteniendo 40 envases. Por lo tanto, el tiempo de acabado se disminuye a la mitad. 10 minutos y 10 minutos. 33,5 minutos para producir 40 unidades de envase de medio galón. ¿Cuánto necesito para producir 1072 unidades? En minutos da 897, que eso equivaldría a 14,96 horas. Ya de ahí podemos concluir que en un día no se pueden producir todas las unidades que estamos teniendo en la demanda. Peor aún si le sumamos el análisis realizado para los envases de un galón. Peor aún, porque solamente para los envases de un galón necesito 15 horas con lo que se tiene actualmente. Ahora, hay una situación, y es que la sumatoria de este valor de 15 horas punto 83 más 14 horas punto 96 más 5 horas punto 27 nos da 30,79 horas necesarias para hacer la producción, más que un día de trabajo. Y teniendo en cuenta que esta empresa solamente trabaja un turno de 8 horas. Entonces, aquí en mayúscula se coloca: ¿qué se debe hacer para reducir de 30,79 horas a 8 horas laborales? Sencillo. Hay que hacer propuestas para ampliar la capacidad de producción de la empresa. Si nosotros sacamos una relación entre 30,79 y 8, 30,79 entre 8, tendríamos que reducir 3,84 veces ese valor de horas que se está gastando actualmente la empresa en esa producción para poder llegar a las 8 horas laborales. Un trabajo bastante necesario. Entonces, hagamos la primera propuesta: agregar un troquelador y utilizar los 2 centros de trabajo de acabado que no se usan actualmente. Este análisis lo hicimos, como se muestra acá también. Agregamos un troquelador y agregamos los 2 centros de acabado que no se estaban ocupando. Aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Y resulta que de la misma manera como se analizó esto, sí se reduce en el tiempo. Se reduce de 5,27 horas a 4,18 horas. Pero
no es un tiempo suficiente. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la comparación entre 4.18 y 5.27, solamente se está reduciendo un 26% para los envases de un cuarto de galón, que es el de menor demanda dentro de los tres que estamos trabajando para el mes de abril. Entonces, de entrada, yo no voy a calcular el tiempo necesario para los demás, porque sé que me va a dar mayor, sé que no voy a cumplir con las 8 horas. Es por esa razón que de entrada, se propone hacer lo siguiente. No, o sea, no es tanto modificar los troquelados ni los acabados, es más bien darle más entradas de lámina a los procesos de corte para así multiplicar la capacidad de producción. Entonces propusimos el siguiente diagrama. Un operario que se encargue de 10 láminas de impresión y otro operario que se encargue de 10 láminas de impresión. Aquí hay un proceso paralelo que se está demorando los mismos 10 minutos que se demoraría aquí. Porque este operario trabaja y este operario también trabaja. No necesariamente tiene que esperar uno al otro. Asimismo para el proceso de corte. En el proceso de corte tenemos un operario trabajando las 10 láminas que le entrega este operario y otro operario trabajando estas 10 láminas que le entrega este otro operario. También se demorarían los mismos 3 minutos y duplicamos las láminas que se obtienen. En este caso ya no se están obteniendo 20 láminas de 50 por 35, sino 40 láminas de 50 por 35 con estos operarios y estos operarios que se encuentran aquí. Ahora, además de eso, vamos a agregar tres troqueladores. Tres troqueladores. ¿Para qué? Para que no haya, o sea, no se aumente el tiempo de troquelado innecesariamente. Porque ya tengo 40 láminas aquí. Pero si yo estas 40 láminas las distribuyo únicamente en los tres troqueladores que tengo, se me aumenta el tiempo de 10.5 a un tiempo mayor. Por eso agregamos tres troqueladores a los iniciales. Habían tres inicialmente, se agregaron tres más para así poder determinar con cuánto tiempo se demoraba. Entonces, cambiamos aquí. Entonces tenemos 40 láminas divididas entre 6 operadores de troquelado. Se puede dividir de la siguiente manera: 7 para este, 7 para este, 7 para este, 7 para este, 6 y 6 para este. Y de esa manera mantendríamos el tiempo de 10.5 minutos que estábamos usando inicialmente. Ahora bien, de este proceso de troquelado de estas 40 láminas, recordemos que para el envase de un cuarto de galón esto se multiplica por 4. El troquelado en una sola lámina de troquelado de 50 por 35 vamos a obtener 4 veces eso. Por lo tanto, si tenemos 40 láminas de 50 por 35, vamos a obtener 160 envases de un cuarto de galón. Ahora sí, esos 160 envases vamos a distribuirlos entre los operarios de acabado, que me da 26, 26, 26, 26, 26 y 30 para un operario. ¿Quién se demora más? El operario que tiene 30, 15 minutos. Entonces mi tiempo total va a ser de 28.5 minutos. Es decir, pasamos de demorarse 40.3 a 28.5. Un poco menos de la mitad en este caso. Ahora bien, viene la pregunta. Si me demoré 28.5 minutos en hacer 160 envases de un cuarto de galón, ¿cuánto me demoro realizando
583 envases. Me da 103.84 minutos. Entonces, ese valor en horas es de 1.73. Inmediatamente después de eso, podemos concluir que es factible. Es factible. ¿Por qué? Porque si hacemos lo siguiente, si comparamos la hora inicial de 5.2793, que daban 30.70 y algo horas laborales, y lo comparamos con 1.73, que es lo que se está demorando actualmente en producir los 583 envases, obtenemos que hay una reducción 3.05 veces. Y nosotros miramos la relación que queríamos reducir nosotros, era de ¿cuánto? De 30.79 queríamos pasar a 8. Queríamos reducirlo 3.84 veces. En esta operación lo reducimos 3.05 veces. Aquí tenemos en un tiempo normal, ahora usando las horas extras, 30.79 entre 10 reducimos a 3.079. Entonces podemos concluir que con este esquema sí podemos cumplir la demanda, o sí tenemos capacidad de producción para eso. Ahora bien, si podemos pasar programa de producción, ya esto es más sencillo. Tenemos envases de 1/4 de galón que hay que producir diariamente 416, pero sabemos que los envases de 1/4 de galón salen de un solo troquel. Un solo troquel nos produce 4 envases, por lo tanto dividimos este valor entre 4 y obtenemos cuántos troqueles necesitamos hacer diariamente para cada uno. Asimismo, con los troqueles obtenemos cuántas láminas necesitamos de esas, y como sabemos que las láminas de 50x35 vienen en una sola lámina de 100x50, tenemos las láminas necesarias diariamente que se necesitan en la empresa listas para el proceso de troquelado. Y el plan de producción semanal lo podemos presentar para el mes de enero y febrero, como lo pide el enunciado, como esta producción semanal entre esta producción diaria estos días laborales que tenemos en enero y estos días laborales que tenemos en febrero, se producen tantas unidades, o más bien se trabajan tantos días dividiéndolo entre 4, que serían 4 semanas, y obtenemos que hay que producir para enero, para la producción semanal de enero sería 2606 para este caso, y para este caso 3000. Asimismo podría obtener la producción semanal para los envases de medio galón y los envases de 1 galón. Y aquí tenemos los datos de lo que tiene que comprar diariamente el personal de compra y lo que tiene que comprar el mes, si se van a aprovisionar para el mes los de compra. Y una conclusión que dice que el análisis inicial dio que la empresa no cumple para poder suplir la demanda y hay que hacer un proceso de producción nuevo para así poder suplirla. Este es todo el video.